ciencia, religión, filosofía, entretenimiento y todo aquello que se ubica en el límite entre la realidad y la ciencia ficción. Mi nombre es Esteban Gobé, conmigo está Caro Félix. Hola, ¿qué tal? Y hoy estamos de manteles largos porque tenemos un invitado muy especial, ganador del premio Puebla, trae puesta la del Puebla también, y es ni más ni menos que nuestro amigo Krishna Sánchez, escritor de ciencia ficción, radicado en Guadalajara. ¿Cómo estás, Krishna? Muy bien, mucho gusto. Me da mucho gusto el poder estar aquí hoy con ustedes y también un saludo para todos los que nos estén viendo. Eso, muchas felicidades por el premio nacional, ay, ¿cómo se llama? Premio Nacional de Ciencia Ficción y de Fantasía. cuento de ciencia ficción, de fantástico de ciencia ficción, algo así, ¿no? Correcto. El de Puebla, sí. Muchas felicidades. ¿Cómo se llama tu Muchas cuento? gracias. ¿Cómo se llama tu cuento? Dinos para estar aquí al pendiente. O sea, El y bueno, yo cuento ya se sé, pues, llama Soridinea y la Nahuálida Zarpa. eso. Entonces, para que estemos al pendiente, creo que eso es una bronca, ¿no? O sea, no te lo publican, creo, o sea, Ah, no necesariamente, ajá, entonces, pero sí que estén al pendiente Sí, para cuando salga por ahí, luego topen que es el cuento que ganó este año y que es aquí de nuestro amigo Krishna. Y hoy es nuestro episodio número 17 y vamos a platicar sobre ciencia ficción mexicana, para lo cual justamente trajimos a Krishna, que es un experto en la especialista. materia. Entonces, pues, ¿cómo ves tú la cosa, Krishna? Así de plano. Sí. así al brinco. No, pues muy bien, es un tema muy interesante. Luego muchas veces parece casi un oxímoron eso de ciencia ficción mexicana. Porque, por ejemplo, yo cuando comencé a escribir ciencia ficción, con total ingenuidad, yo pensaba, pues soy el único, cabrón. O sea, ¿quién más va a estar escribiendo ciencia ficción aquí en México, no? Te hablo de hace más de 10 años, ¿no? O sea, y lo repito, con total ingenuidad yo pensaba eso. Y actualmente, pues no, te das cuenta que un montón de gente está escribiendo ciencia ficción en este momento en México, un montón de gente lo ha hecho en el pasado y realmente es un género que, aunque no está en el foco, no lo vemos constantemente, realmente sí existe una tradición por ahí de ciencia ficción mexicana, ¿no? Aunque también podemos meternos a discutir ahí en términos de qué es ciencia ficción o qué es México, o qué es lo mexicano, ¿no? Porque incluso podemos ver que hay obras que anteceden la noción de México y la noción de ciencia ficción, ¿no? Entonces es un campo por ahí bastante interesante. Sí, Bastante, sí, como tú dices, tiene muchas aristas, ¿no? Sobre todo cuando hablas de ciertas obras que a lo mejor fueron producidas nada más en México, ¿no? O nada más, o producidas en el exterior por mexicanos, ¿no? Entonces es como hasta qué punto eso lo vuelve ciencia ficción mexicana, ¿no? ¿Qué es lo o que no? extranjeros aquí en México también. Sí, exactamente. Sin ir más lejos, el autor de Eugenia, José, era cubano, ¿no? O sea, Y español de origen, o sea, ajá, cubano, pero de la comunidad Ajá, que es muy particular, ¿no? sí, sí, Dentro sí, del y sí. cine refugiado aquí en México. por la independencia cubana, justamente. Exactamente. Sí, Y por muchos movimientos políticos, pues por ahí nos han llegado a escritores extranjeros, ¿no? O sea, también durante el exilio español, por la dictadura española, también tenemos escritores por ahí de ciencia ficción españoles que estuvieron radicando aquí en México. También hemos tenido más cubanos, también hemos tenido por ahí más cubanos radicando aquí en México. Entonces hay de todo, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar un caso muy emblemático. La primera revista mexicana de ciencia ficción que se editó por ahí en los 60 fue editada se llamaba Crononauta, la revista, tuvo dos números y fue editada por un chileno, Jodorowsky, y un amigo suyo colombiano. No, Pérez Reverte no es, me equivoqué de nombre, pero sí tiene por ahí un apellido, creo que es Reverte, es algo así es, pero el caso es ese, ¿no? O sea, dos extranjeros fundan la primera revista mexicana de ciencia ficción, ¿no? Entonces, para delimitarlo así como ciencia ficción mexicana, pues se pone curioso el asunto, ¿no? Se diversifica más de lo que podemos esperar por ahí. sí, claro, a lo mejor, para no acotarlo tanto, pues, en este podcast sí podríamos hablar un poquito más generalmente de la ciencia ficción en México, ¿no?
En este territorio, ¿no? en este Podemos territorio. Ya Sí, en el Estado-Nación mexicano. ya, sí, ya a O partir sea, del Estado-Nación mexicano, ¿no? sin exigencias, ni Este, candidaturas, ni nada. sí, para no irnos también tan atrás. Entonces, tú te fuiste dando cuenta, supongo, conforme seguías en el ejercicio de la escritura, de que estaban todos estos autores contemporáneos y del pasado. Y de hecho ahí me sorprende porque tú te manejas una cantidad de autores y datos, verdaderamente sorprendentes. Entonces me imagino que en cierto punto empezaste tú a indagar muchísimo sobre toda esta tradición. O sea, cuéntanos cómo fue ese proceso. hay un poquito de chisme y de jiribilla ahí. Am, en cierta situación que prefiero no especificar, Ajá. estaba yo recibiendo una serie de tutorías por parte de importantes escritores mexicanos, ¿no? Y entre ellos, uno que no diremos su nombre, pero muy conocido, con total seguridad de sí mismo, dice, no existe la ciencia ficción en México. En México no se escribe ciencia ficción. Me Ya dice, sé quién es. hay un autor de ciencia ficción y no hay nada más. La cuestión es que, como te digo, había varios escritores ahí. Oye, ¿y quién era Y su? entre uno de ellos había un escritor de ciencia ficción, que no era el que estaba refiriéndose con solamente existe un escritor de ciencia ficción, porque ahí su único escritor de ciencia ficción él estaba mencionando a Chimal. Ok. Pero Ajá. por ahí teníamos enfrente a Antonio Malpica, que Ujú. Antonio Malpica es un gran escritor de ciencia ficción, premiado con ciencia ficción. Y este otro escritor, con todos sus, dice, no hay ciencia ficción en México, no se escribe ciencia ficción. Entonces yo me quedé así, tienes a Malpica enfrente, ¿no? O sea, ¿cómo te animas a decir esas cosas si tienes a un escritor de ciencia ficción? Y me lo tomé personal. Me lo tomé personal Imagínate, y me Malpica, ¿no? puse a estudiar la historia de la ciencia ficción mexicana, que llego a manejar referentes y llego a manejar datos, pero la verdad todo se lo debo a estudios anteriores que ha habido, porque aparte de que hemos tenido mucha ciencia ficción en México, también hemos tenido a grandes estudiosos de la ciencia ficción en México. Por ejemplo, yo les puedo recomendar aquí a todos los que nos estén escuchando una obra que está libre en internet, es muy fácil encontrarla, está... fuentes oficiales la tienen libre en internet por ahí, que es la historia de la ciencia ficción mexicana de Gonzalo Martré. Se lo pueden encontrar por ahí en internet para descargárselo y es una obra increíble que les va a aportar todos los datos, más o menos hasta principios del milenio. Ujú. Entonces sí fue una cuestión que me lo tomé personal y dije, ¿cómo chingados no va a haber ciencia ficción en México? Me puse a investigar, ya hay muchísima ciencia ficción en México y ya ha llegado hasta la actualidad, ya es un punto de, no, Dios mío, ya que no haya tanta ciencia ficción en México, es demasiada competencia. Hay otros géneros especulativos, váyanse a hacer terror. Si no, hagan otras cosas, carajo. Sí. Eh, y entonces, además o sea, obviamente está, porque por ejemplo, yo conozco esta otra obra me parece que es, ay, güey, Ángel Rama. Miguel Ángel Fernández. Sí, ¿no? Que creo que editó el Politécnico, pero esa Sí. se detiene antes, creo que como en los 90, ¿no? No Ujú. llega Sí, por al ahí mil. hay varios Ajá. estudios. Hay varios, ajá, ese es más Sí. como mi referente. Y fue a partir de ahí digamos, yo también me empecé a dar cuenta de que existía toda una, pues no sé si es una tradición, ¿no? No sé hasta qué punto es una tradición, a lo mejor eso es algo que podemos platicar ahorita, ¿no? Pero sí que había Ujú. bastantes exponentes de la ciencia ficción en México y que, como tú dices, no era yo el único, ¿no? Que yo también me sentía así como que a los talleres donde iba y a donde empezaba Sí, yo uno se a siente tener único y contacto, diferente. era el único yo que escribía estas cosas, ¿no? Entonces sí, hay un mundo bien amplio que se remonta a muy atrás, pero hasta qué punto podemos hablar realmente de una tradición o es nada más como una acumulación de referentes, exponentes. Uf, bien quisquillosa esa pregunta, porque ¿cómo podemos hablar de una tradición? Eh, yo creo que en dados momentos no se puede hablar de una tradición porque hay varias cuestiones con la ciencia ficción mexicana. En muchos momentos no se leían entre ellos los autores, no sabían de su existencia. O sea, Exacto. ahorita con el internet se nos facilita
increíblemente, ¿no? O sea, estamos aquí, nosotros pertenecemos compartimos espacio en un taller literario de ciencia ficción, conocemos todas las múltiples revistas de ciencia ficción que están saliendo, ¿no? O sea, es muy fácil, pero si nos remontamos antes, probablemente estos autores estarían aislados, nucleares, sin conocer muchas veces el trabajo de otros. Y para una tradición es bien importante conocer el trabajo de otros, ¿no? Porque te nutre, te da fuentes, se fortalece unos a los otros, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí está difícil hablar de una tradición. Aparte, hay otro problema para hablar de tradición, ¿no? De que, y esto es bien triste, muchas veces, no muchas veces, yo creo que mayoritariamente, uno va a comenzar con la ciencia ficción extranjera. O sea, uno comienza leyendo antes no sé, Philip K. Dick, a Wells, todos estos clásicos, y si acaso llega a conocer nuestra tradición, ya es posteriormente, le llamé tradición, lo que estamos discutiendo si lo es, ¿no? Si ya llega a conocer los materiales mexicanos de ciencia ficción o latinoamericanos, ya va a ser posterior, ¿no? Y lo cual es muy triste porque incluso a veces en el extranjero se le valora más a los autores latinoamericanos que propiamente aquí. Ahorita se me acaba de venir a la cabeza, no es mexicana, pero está Angélica Gorodischer. Angélica Gorodischer, yo me enteré de su existencia hasta que lamentablemente ella falleció, pero es una gran figura de la ciencia ficción latinoamericana. Literalmente se escribía cartas con Úrsula K. Le Guin. O sea, estamos hablando que ella está muy bien representada para autores extranjeros. Pero volviendo a lo que estábamos hablando de que por ahí uno difícilmente puede llegar a conocer lo que se escribe de ciencia ficción aquí nacional. También otro problema es que yo lo veo como a veces lo he llamado como es una vastedad vacía, porque te puedes enterar de que hay muchos autores, te puedes enterar de que hay muchas obras, pero algunas van a ser increíblemente difíciles de conseguir y otras llanamente están perdidas y ya no, nunca, nunca, nunca más se van a poder a Recuperar. conocer, leer, ¿no? Aunque eso también lo hace interesante porque por lo menos para mí la ciencia ficción mexicana, acercarse a ella también es un trabajo de descubrimiento, es un trabajo de rescate, de por ahí andar haciendo como una especie de Arqueología. arqueología, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues por ese lado tiene su encanto. Y volviendo a la pregunta de la tradición, pues yo quisiera que ahora sí ya, yo creo que a partir ya más o menos de los 90 ahora sí ya podemos hablar de una tradición, porque ya los autores se comienzan a leer, se comienzan a conocer entre ellos y ya podemos hablar de que hay un poquito más de conjunto, ¿no? Y quién sabe lo que nos depara el futuro, ¿no? Buena parte creo, efectivamente sí, pero buena parte creo que de esa formación de la incipiente tradición, digamos, de los 90 para acá, fue gracias a las convenciones de cómics, ¿no? Yo tengo esa impresión de que más que estar en el circuito literario, por ejemplo, autores como Zárate, Porcayo, Beff, que son como ¿no? La trifecta, son como los de la ciencia ficción, este, se presentaban más en este circuito, ¿no? A Zárate, La Ruta de Hielo, se la publicó Viz, ¿no? En Editorial Viz, que publicaba pues, los cómics de Marvel y de DC en aquellos años. Entonces, a mí me da la impresión de que mucho de eso viene también de esa parte, ¿no? Y que gracias a esas convenciones empezó a formarse a lo mejor una especie de fandom, ¿no? De la ciencia ficción mexicana, no ya en el medio del cómic, sino también en el medio literario, creo yo. Em, Sí, y no lo ahorita había pensado, pero sí estoy de acuerdo. Ibas a agregar algo más adelante. no, que ahorita parece que están siendo pues como incluidos ya en la literatura, no sé si llamarla mainstream, ¿no? Pero sí El canon. en el canon, sí, el mexicano, ¿no? Ajá. Lo cual, pues yo celebro, ¿no? Yo lo celebro, me parece que es bueno. También tengo la impresión de que en los últimos años, muy pocos años, realmente, yo siempre digo que es la pandemia, ¿no? No sé hasta qué punto tengo razón, pero hay una revalorización de la ciencia ficción desde la academia, por ejemplo, ¿no? Que la dejaron de ningunear y la empezaron a estudiar en estos últimos años. Sí. Y por parte del público también, que no sé si, por eso digo que es la pandemia, porque supongo que un poco el impacto
en el imaginario colectivo fue por el lado de decir, bueno, ¿qué más es posible, no? ¿Qué más es posible y va a pasar, ¿no? No sé, ¿tú qué piensas de esto? Sí, probablemente sí algo habrá contribuido la pandemia, que la vimos cerca en ese sentido. Sí, también el enfoque que le da la academia ya es distinto, ¿no? Ya no está tan pauperizada la ciencia ficción como objeto de estudio, aunque también todavía seguramente hay gente que la sigue como menospreciando por ahí, ¿no? Quería comentar lo de las convenciones, porque no había pensado en su impacto para la ciencia ficción, como comentas, pero eso sí, yo siempre he creído que como escritores, como editores de ciencia ficción, sí nos deberíamos de acercar a ese universo que más friki que se le llama, ¿no? Porque pues, la verdad ahí es donde tenemos a muchos lectores potenciales, ¿no? O sea, toda esa gente que le gusta el manga, que le gusta anime, cómic norteamericano, siento que son tierra fértil son tierra fértil para buscarlos como lectores de ciencia ficción, ¿no? Y pocas veces se le hace. Siempre como que nos queremos mantener muy en lo Literario. académico, ¿no? Esta idea de que la literatura no, la literatura es cosa seria, ¿no? No me confundas con el cómic, por así decirlo, ¿no? Siendo que es una distinción totalmente arbitraria, ¿no? Ahí tenemos a figuras como Alan Moore, ¿no? Que un genio del cómic, nutrido a partir de la literatura, la ciencia ficción, Y lee es sus un erudito, además de la literatura universal, o sea, se nota, pues, cuando uno lee. Sí, sí, sí. Puedes agarrarte un cómic de Alan Moore de Swamp Thing, La Cosa del Pantano, y resulta que hay una LEP de Borges por ahí, o sea, él le mete sus referencias, ¿no? Sí. Y a partir de eso, más adelante en su carrera, él ya ha hecho novelas serias, por así decirlo, entre comillas, ¿no? Entonces, esa distinción es muy arbitraria, pero yo siento que sí los escritores a futuro espero que se acerquen más a ese tipo de convenciones, a ese tipo de movimientos que les llamamos los geeks, los freakies, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Que además ni siquiera es tan diferente en lo que respecta a, digamos, a las condiciones sociales que permiten, ¿no? Que algo se establezca como un arte. O sea, me refiero a esto. La gran literatura decimonónica, ¿no? En gran parte, y el canon literario que articuló en gran parte fue gracias a el surgimiento de una industria literaria, ¿no? Una industria literaria que usaba los fascículos y que usaba las novelas por entrega, ¿no? Entonces, grandes autores como, no sé, Balzac, ¿no? Dickens. Dickens, Cervantes, pues eran Sí. autores del día a día, ¿no? Bueno, de productos por entrega, ¿no? Que se acercan más al cómic, ¿no? Y a esta, digamos, literatura de consumo inmediato, Sí. ¿no? Es como Que a estar, lo que quiere decir ahora la academia que es la literatura, ¿no? Y este Ujú. gran fasto de las presentaciones en las ferias de libros, o sea, eso no es una... es la retrospección teórica lo sube en este pedestal Exacto. inalcanzable Sí. a varios O autores. sea, a lo que voy no hay tanta diferencia ni siquiera, Claro. ¿no? En su relación con lo social, entre el cómic y la literatura, como a veces la academia pretende, ¿no? Y nomás eso. Sí, pasamos de esas novelas que mencionas ay, se me fue el nombre, pero sí son las que mencionaste, las de folletín, de correspondencia que se publicaban semana por semana. De ahí pasamos a la pulpa, ¿no? A la, Ujú. a Ujú. la literatura pulp. Y ahí explotan De ahí todos al estos. cómic hay un pasito, claro. Ajá, sí, el cómic y el pulp ahí están como Así, hermanitos, ¿no? ajá. Uno pegado al lado del otro. Que de hecho, fíjense que ahorita que lo comentábamos, ahí de las cosas que me gusta escarbar, el otro día estaba viendo pulp mexicano, porque también hay pulp mexicano. O sea, también tuvimos nuestras revistitas baratas, obviamente. Y O por sea, ahí también, y por ahí también andan perdidas historias de ciencia ficción que no conocemos. tú dices como estas historietillas que hacían, por ejemplo, no sé, el buen tono, la cigarrera hacía el buen tono, tenía un cómic que es de principios de siglo y que utilizaba como para hacer publicidad y allá había historias como Ujú. ¿no? medio rosas, o sea, ¿tú te refieres a ese tipo de de libelos, digamos, que Sí, sí había a como... ese tipo de publicaciones en folletines casi.
Ya. Wow. Sí, sí, sí. Y eso sí siento que no están en las investigaciones que he repasado. Así que por ahí hay un campo. Sí. Pues pásales el dato, ¿no? Sí. Ujú. O no, o saca tú tu investigación, ¿no? Mejor. Ah, Eh, no, prefiero pasar el dato. sí, no, que lo hagan ellos. Sí, que lo ¿No? hagan ellos. Eh, además, a mí tengo también esta sensación, porque hace rato que te pregunté lo de la tradición, que tú me dijiste que era una pregunta medio con curva, ¿no? Y sí, Sí. ¿no? Porque justo yo siento que por lo menos en mi caso y en muchas de los otros escritores con los que he hablado o de los lectores que luego se topa uno en la vida, ¿no? Que son ávidos de la ciencia ficción y que están leyendo ciencia ficción mexicana o haciéndola, muchos de ellos me incluyo, no empezamos eh, en la literatura de ciencia ficción, ¿no? A muchos de nosotros más bien nos atrajo otros medios, ¿no? Ya sea el cómic, el cine, la televisión, y de esos medios fuimos como Los videojuegos. gravitando, los videojuegos, claro, de esos videos fuimos como gravitando hacia la ciencia ficción y de ahí ya como a la literatura de ciencia ficción. En mi caso fue más bien por los cómics, que justo, ¿no? Estos que mencionas, Alan Moore, pues, Grant Morrison, más el cómic americano, ¿no? Yo era como, en mi tiempo era mucho más sencillo de conseguir. Los que- tres magos del cabo británicos, ¿no? claro, claro, sí. Moore, Gaiman y, Y Morrison. ay, y Morrison, exacto. Claro, ajá. Sí, y luego ya, pues otros autores más contemporáneos, ¿no? Pero sí, justo a partir de que me empezaron a gustar los cómics y empecé a como tener en el radar ciertos autores, que decía, estas historias son las que me gustan, ¿no? Empecé a meterme más a la ciencia ficción. Ya de ahí pasé a leer un poco más de literatura y de literatura de ciencia ficción, pero no fue de entrada directo con la ciencia ficción. Y eso a lo mejor es algo que, por una parte, tenemos que aceptar, como tú dices, ¿no? Explorando otros circuitos para ir atrayendo a fans de otros medios a la ciencia ficción. Y por otro lado, pues no sé, a lo mejor sí es un problema, ¿no? Que nadie diga, yo entré a la ciencia ficción porque me leí esta historia de un mexicano, ¿no? Y eso híjole, eso es un poco, no sé, triste, ¿no? Bueno, supongo que lo habrá, pues, pero no siento que Ajá, era lo que no iba a es la decir, conozco general. un O sea, caso. wow, Un wow, a caso. ver, ¿y cómo fue? Cuéntanos. Bueno, es una historia un poquito más larga. Les platico. En mi casa había un libro así, bien curioso. No estaba en el librero con los demás libros, ¿no? Desde ahí era un librito que andaba él aparte, deshojado por mi casa. Se llama La Grieta, de Manu Dombonier. Yo lo leí de pequeño, es ciencia ficción. Bueno, no, de pequeño no tanto, de adolescente. Lo leo, es ciencia ficción, por el título Manu Dombonier, pues, ha de ser un Un señor francés o algo, extranjero. ¿no? Ujú. Ajá, un francés o algo. Después, justamente cuando platicamos ya muchos años antes, cuando estoy en este berrinche de, pero es que sí hay ciencia ficción mexicana y estoy investigando las fuentes, en una de las investigaciones, ¿a quién me voy encontrando? A Manu Dombonier, que no es un señor extranjero, es una señora mexicana que todavía vive, se dedicó más bien hacia hacer crítica política. Te la puedes encontrar en periódicos, en el Universal, en periódicos así importantísimos, pero ella de chava, a sus veintitantos, hizo un libro de cuentos de ciencia ficción que se llama La Grieta. Por cierto, muy bueno, lo releí. Se lo pueden encontrar en muchísimos ventas de libros de segunda mano porque tuvo un tiraje inmenso, o sea, para nuestros estándares le imprimieron 20,000 ejemplares, o sea, creo que en la actualidad en ningún libro se imprime un primer tiraje esa cantidad. No, Entonces por ahí anda. Mucha gente lo conoce y mucha gente lo vende. Entonces ahí bien recomendado La Grieta de Manu órale. Morier. Yo eh, entusiasmado, pongo en mi Facebook una foto cuando me conseguí otro ejemplar y platicando esta misma historia que les acabo de comentar, ¿no? Y una colega, una escritora, si no recuerdo mal su nombre, Carmen Odilón, de las especulativas, me comentó en la publicación, me dice, yo comencé a escribir ciencia ficción por ese libro.
Entonces, de entre todos, por lo menos conozco un caso donde, mira, la ciencia ficción mexicana sí Está trayendo, consiguió. Ajá, sí consiguió acercar a alguien, ¿no? Pero sí son los casos minoritarios, tristemente. Estoy totalmente de acuerdo contigo de que es más fácil acercarnos por otros medios como lo estaban comentando, ¿no? Cómic, videojuegos, que no tiene nada de malo, ¿no? O sea, No, no, no. Ujú. es lo más normal. También, justamente en días pasados estaba pensando, creo yo, no sé qué opinen ustedes, que creo que también somos una generación que ya trae, por así decirlo, en el ADN cultural la ciencia ficción y los géneros especulativos. Hace poco también me puse a ver series retro, no sé si ubican El Fantasma 2040. Es una caricatura que pasaban por allá en los 90 y es totalmente cyberpunk. O sea, tú lo ves ahora de adulto y puedes estar viendo, te puedes estar identificando tropo tras tropo del cyberpunk en una caricatura para niños que nos ponían para niños, ¿no? U otro caso es el de Gárgolas. No sé si ubiquen claro, Gárgolas de sí, Disney. sí. Yo lo clasificaría como Weird Fiction. O Ujú. sea, ahí tenemos todos los elementos de Weird Fiction. Tenemos el espectro mágico con las gárgolas, con todo esto, y el tecnológico, ¿no? Porque despiertan en el futuro, ¿no? Entonces a mí me parece una historia increíble de Weird Fiction, aparte de que anda Macbeth y otros personajes por ahí. Entonces, y crecimos con eso, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso nos vuelve una generación más susceptible para la ciencia ficción y los géneros especulativos, porque ya es eso, ¿no? O sea, somos personas que crecieron viéndolos desde pequeños, ¿no? En caricaturas, cómics, videojuegos, etcétera, etcétera. ¿Tú quieres decir algo, supongo, al respecto? Estoy de acuerdo contigo. Eh, Digo, yo creo que tiene que ver justo, ¿no? Por un lado, como lo que pasó con los medios masivos y nuestra generación, ¿no? En particular con la televisión y nuestra generación, Sí, pero también tiene que ver, digamos, como con la transformación geopolítica, ¿no? Del país también, ¿no? Y yo, de luego, insisto mucho con esto que yo sí pienso que bueno, la adscripción, ¿no? Del modelo neoliberal en el país fue muy importante para que se empezara a gestar, digamos, esta cosmovisión, ¿no? Que es particular entre la gente de nuestra generación y más jóvenes, ¿no? Que ya nos permite acercarnos, digamos, con otros ojos a la ciencia ficción. Antes estaba mucho bueno, por ejemplo, Volpi, yo la verdad tengo una formación como muy retro, ¿no? Y yo la verdad sí empecé a leer ciencia ficción ya grande y mi acercamiento fue plenamente a través de la literatura, ¿no? Por clases de la facultad, básicamente. Pero yo me acuerdo mucho, ¿no? Yo empecé a leer ciencia ficción básicamente por Jorge Volpi, lo debo decir. Sin embargo, pues Jorge Volpi es conocido, entre otras cosas, por decir que pues, en México no hay ciencia ficción, ¿no? Y en buena parte no hay ciencia ficción, pensando sobre todo en ciencia ficción dura. Bueno, pues por el rezago tecnocientífico que ha caracterizado al país, ¿no? Sí, esa es la idea, es como Es la... como la idea ujú, general, ¿no? Que hasta cierto punto creo que sí tiene sentido hasta ciertas generaciones, ¿no? Porque efectivamente México cambió mucho. La gente en México no se concebía, digamos, ¿no? O sea, en estas sociedades futuras ultratecnológicas, o no necesariamente a gran escala, ¿no? Eran otros los imaginarios, otros los anhelos y las aspiraciones, y de pronto nosotros ya nos insertamos en otra realidad, ¿no? Con Internet, básicamente, con un futuro en donde los estados nacionales ya ni siquiera era tan clara su utilidad, ¿no? Con una penetración, digamos, de la economía norteamericana, pero también de otras maneras de control político y social, digamos, desde el imperio, muy claras y muy evidentes en nuestra realidad, ¿no? Hasta cierto punto nosotros ya nos concebimos, ¿no? Sobre todo la gente de las urbes, ¿no? De México, digamos, es más parecida a la gente de las urbes en Estados Unidos que por ejemplo, gente que está El campo en el mexicano. campo mexicano, ¿no? O sea, hay una transformación en la cosmovisión, en las aspiraciones, y yo creo que esa cosmovisión particular, ¿no? Ya muy globalizada, ¿no? Que es común a la gente urbana de nuestra generación, es eso que nos hace, ese mood, ¿no? Que nos hace encontrar el asidero de sentido más que en otros géneros en la ciencia ficción, porque es un poco el sí. tema, ¿no? Es donde encontramos sentido, ¿no? Realmente posibilidad de
construir metafísicas, ¿no? Que nos hablen sobre la realidad, ¿no? Más allá de lo que nos dicen, ¿no? Que tenemos que pensar, ¿no? Es lo que yo veo, que sí hay un tema de cosmovisión muy claro, ¿no? Que tuvo que ver con eso, ¿no? Con la transformación del mundo económico, social y tecnológico entre los 80 y los 90. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, me hiciste recordar una frase que ya la han repetido tantas veces que ya hasta es chiste de a quién se la atribuyes. O sea, se la puedes atribuir al escritor en turno que uno quiera, ¿no? Que dice que México no tiene tecnología, Ujú. pero padecemos la tecnología. Claro, Entonces, entonces eso también nos da un enfoque bien particular para la ciencia ficción, ¿no? O sea, a lo mejor no sé si lo que comentabas, a lo mejor en nuestro imaginario nos era difícil imaginarnos como los supersónicos, ¿no? Pero mientras tanto sí padecíamos la contaminación, lo que tú quieras, que pues la masificación de la vida en las grandes urbes, todos esos impactos que nos trae la tecnología, eso sí lo conocemos, ¿no? Aparte que muchas veces, y no hay que irnos con, yo lo digo por la gente que nos esté escuchando, no se vayan por la finta de que de que la ciencia ficción solamente es como naves, ¿no? Ujú. La ciencia ficción también te puede hablar de lo sociológico, del espacio interior de las personas, etcétera, etcétera, ¿no? Y un comentario más para nada más para no monopolizar el micrófono. Una vez veí una charla precisamente con estos vacas sagradas que comentábamos al principio. Estaban Zárate, estaba Efraín Blanco y creo que estaba Befi Porcayo. Estaban todos conversando así como nosotros lo estábamos haciendo así a través de manera digital durante la pandemia. Yo lo estaba viendo, ¿no? O sea, todo se junta. Lo estaba viendo durante la pandemia y ellos se estaban burlando de que en los noventas a ellos les parecía difícil y absurdo llevar la mexicanidad al espacio y que se burlaban diciendo de, no, es que imagínate a los astronautas comiendo chilaquiles, ¿no? O sea, y que ellos se burlaban de eso en los 90, de, ay, ¿cómo van a comer chilaquiles los astronautas, no? Y en los 2000 salió la noticia de que el astronauta, creo que se apellida Vela, mexicano, que habían mandado a la Estación Internacional Espacial, comió chilaquiles en el espacio. Entonces ellos estaban en plan de, mira, no teníamos, no era tan absurdo como nosotros no lo planteábamos. planteábamos, ¿no? O sea, sí va a haber gente que coma chilaquiles en el espacio. Además, esto, sí, claro. Esto que mencionas además sobre la tecnología, cómo se padece la tecnología y cómo se padece al imperio, creo que es algo que marca la ciencia ficción, por lo menos mexicana, ¿no? Así como marca el imaginario del mexicano, ¿no? De estar al sur de Estados Unidos siempre, ¿no? Y todo lo Con que eso todo lo que se implica. aplica. Y me parece bien interesante que eso por lo menos está, según he leído yo, desde Mexicanos en el Espacio, Ujú. ¿no? O Mexicano en el Espacio. ¿Cómo se llama la primera? Sí, ¿no? Mexicanos en el Espacio. Mexicanos en el espacio. Sí, exacto. Se me fue el autor ahorita, perdóname. Tú Ay, seguro. a mí también se me fue el Ay, autor y es, híjole, bueno, al rato lo ponemos ahí. pero es una obra de los 60 súper importante para de esos Sí, clásicos que tiene la ciencia ficción mexicana por ahí. exacto. Y súper divertida además, ¿no? Con este tono chusco. Un poco, pero justo lo que aborda la novela es este papel de los mexicanos en el futuro, en el espacio, en esta sociedad, pues ya espacial, mundial, en la que por supuesto que hay potencias, ¿no? Y por supuesto que México no es una de ellas, ¿no? Y cómo los ponen o sea, que los gringos les ocultan cosas, ¿no? Y entonces les dejan como un pedacito ahí de un planeta para que cuiden y entonces empiezan a ellos a pensar que hay algo ahí detrás y esta relación bien problemática con el imperio, ¿no? Y el ninguneo constante, ¿no? Y el sentir, bueno, es que, ¿por qué tenemos que estar en este punto siempre, ¿no? ¿Por qué no podemos hacer algo más que esto? Y que es justo lo que intentan los personajes, bueno, el protagonista y demás. A mí me parece que lejos de, o sea, sí puede sonar medio chusco, ¿no? Puede incluso, o sea, incluso está escrito para lograr cierto efecto cómico, ¿no? Sí. Eh, por supuesto, pero,
pero me parece además que no deja de ser bastante profundo de cómo el mexicano se ve a sí mismo, ¿no? Porque claro, cómo nos proyectamos en el futuro habla más de nuestro presente, ¿no? Y de cómo nos imaginamos en el presente, que realmente de ese futuro. Entonces, siento que eso es una cosa que ha permanecido constante y que además es muy ingenuo querer nada más desaparecer de un plumazo, ¿no? Como, o sea, ya, quitémonos este complejo de tercer mundo y hagamos fundación, ¿no? O sea, es como, o sea, es imposible, ¿no? Hay cosas que son imposibles en el horizonte cultural y creo que la literatura mexicana, quizás latinoamericana, olvide su vocación de colonia, es una de ellas, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, no se nos puede pedir que escribamos la ciencia ficción que ya han escrito los gringos, ¿no? O sea, tenemos que buscar o ni siquiera buscar, simplemente tenemos que dejar fluir nuestra propia identidad, ¿no? Nuestras propias preocupaciones. Lo que tú decías, ¿no? A final de cuentas, la ciencia ficción y todos estos géneros son especulativos, que vienen de speculum, porque a final de cuentas funcionan como un espejo, ¿no? Un espejo que te va a ayudar a reflejar, aumentar para ver ciertos detalles más ampliados, te va a ayudar a reflejar, a ampliar, a distorsionar, pero a final de cuentas todos estos juegos especulares los hacemos a partir de nuestra realidad, ¿no? Y entonces, sí, totalmente. Creo que no debemos de buscar imitar las realidades de otros países, sino jugar con nuestras propias realidades, nuestras propias preocupaciones, ¿no? Y quitarnos ese sentimiento de, no podemos escribir ciencia ficción porque somos un país tercermundista, ¿no? O sea, ya si nos vamos a la ciencia ficción universal, se ha escrito ciencia ficción en todos los países, en todos los momentos, sean de crisis o no. Entonces, por ahí eso, pues, que no sean como cadenas que nos lo impidan. Sí, sí, claro. Y que además tampoco tiene que ser algo necesariamente condenable, ¿no? O sea, es un poco nuestra identidad pasa necesariamente por este proceso, ¿no? De colonización, que además se ha mantenido, ¿no? Por otros medios, digamos, no necesariamente militares, ¿no? Sino por medios pues, políticos, comerciales, diplomáticos, etcétera. Eh, Culturales. Tecnológicos, culturales, claro, 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 claro. Eso también es bien importante, ¿no? El hecho de que, bueno, me voy a salir un poquito de tema, pero les prometo que voy a volver. El K-pop, ¿no? Todo este fenómeno mundial ahora que se ha vuelto el K-pop, el pop coreano, para los que son de los 80 como yo, ¿no? Que de repente estamos así un poquito desconectados de ese rollo, es realmente una cosa, por un lado, admirable y por otro lado también escalofriante, ¿no? Porque es admirable la manera en que puede esparcir Construir discurso. una cultura, ¿no? Construir un discurso, construir todo un imaginario eh, mundial, ¿no? O sea, llegar a todo el mundo, ¿no? Y posicionar una cierta cultura a nivel mundial. Eso es increíble, impresionante. Por otro lado, también es escalofriante la manera en que esa maquinaria está operando, ¿no? Digamos, en los entretelones. Bueno, cómo producen a estas estrellas, que sí, es gente talentosa, no lo voy a negar, ¿no? O sea, tienen talento, lo que quieras. Pero un poco los producen en masa, con un régimen de entrenamiento, de preparación bien intenso, manejan cada aspecto de su vida, ¿no? A un nivel, así milimétrico, y todo lo que todo está orientado justamente hacia el mayor alcance y la mayor proyección cultural, porque esta gente que está haciendo esto tiene muy claro que la cultura también es un arma, ¿no? Y así es como funcionó Hollywood, ¿no? Y digo funcionó porque no sé si siga funcionando, pero, o por lo menos como antes, pero sí es como también funcionó Hollywood, ¿no? Es una maquinaria cultural de dominación cultural, digamos, ¿no? Sí. Eh, Ideológica, ¿no? Ideológica, claro. La dominación. Entonces, a mí me parece bien interesante que desde Latinoamérica estemos tomando este mismo lenguaje, ¿no? Para subvertirlo. Para subvertirlo, exactamente, para subvertirlo, porque con estas mismas herramientas, estos mismos mitemas, por llamarlos así, tropos, lo que quieras, arquetipos, estamos también nosotros em,
dándole un cierto sentido a nuestra realidad, pero el sentido que le podemos dar desde nuestro horizonte, ¿no? Desde Latinoamérica, no es necesariamente el sentido que le dan las potencias, ¿no? Que dominan el mundo. Entonces, a mí me parece bien interesante que la ciencia ficción también puede ser un fenómeno de resistencia, ¿no? Si lo ves así, o sea, no es que nosotros estemos asumiendo por el neoliberalismo, por la interconectividad del mundo, no es que nosotros estemos asumiendo acríticamente las formas de Estados Unidos, por ejemplo, del mundo anglosajón, sino que estamos completamente elaborándolas desde nuestra experiencia, ¿no? Y estamos produciendo cosas que tienden incluso a subvertir ese discurso de dominación, ¿no? Totalmente de acuerdo. Me hiciste pensar en un cuento de Ken Liu. ¿Sí es de Ken Liu, el zoo de papel? Sí, sí es de Ken Liu. No, no Te sé si lo hayan creo, leído. yo de repente los confundo a los autores, es que no he Así leído lo- ninguno, entonces, y tienen nombres que me cuesta mucho trabajo recordar, perdónenme, ahí, entonces se me confunden, o sea, ahí va yo el estoy comentario diciendo, racista del sí, programa pero no, para que o sea, nos yo ubiquen estoy consciente totalmente. de que suena, sí, Es que todos se apellidan no, Liu. se apellidan. Todos se apellidan Liu. Y eso que uno es chino y el otro es Sí, güey. japonés, No, pero no, pero todos es se que me pasa. apellidan Liu. Hay banda que ya conoces tanto del manga y te dicen los nombres de los animes en japonés. Te quedas a ver, aguántame. ¿Es Attack on Titan? Se te quedan viendo feo, güey. Ya sé, y luego como no tienen títulos largos. No, Sí. pero sí es de Ken Liu. El zoo de papel sí es Ken Liu. Ajá. Es un cuento que ganó todos los premios habidos y por haber de ciencia ficción. Le preguntas a Ken Liu y te dice, yo no estaba escribiendo ciencia ficción, yo estaba escribiendo realismo mágico. O sea, ya esta cuestión que decimos de la resistencia y de lo cultural ya había pasado un poco ahí, ¿no? O sea, un escritor chinoamericano tomó algo latinoamericano, le dio su propio enfoque, porque es realismo mágico hecho por un chinoamericano, se los avienta a los gringos y los gringos dicen, esto es muy Ciencia ficción. bueno, ¿dónde lo metemos? ¿Qué es esto? Denle todos los premios de ciencia ficción. Y órale, pero Cabrón. entonces sus influencias eran más el realismo mágico. Sí, el realismo mágico. Órale, Tú wow. lees el cuento y es realismo mágico. Y Ajá. es realismo mágico. Pero Sí. ganó todos los premios de ciencia ficción habidos y por haber, El Sol de Papel. Sí, Tú los ves gringos el así de, ¿qué cuento, clase de ciencia ficción es esta, no? ajá, los gringos Cosa. se quedaron en plan de qué clase de ciencia ficción es esta. Cayeron en pánico y le dieron todos los premios, ¿no? Ajá. Ah, tú lees el cuento y trata de un niño que su mamá hace papiroflexia y le puede infundir vida a la papiroflexia. Entonces al niño le hace un tigre de papel que está vivo, pero el niño no quiere un tigre de papel que esté vivo, él quiere figuritas de Star Wars. Entonces siento que, y odia al tigre de papel porque él no quiere un tigre de papel que Que no esté es un vivo. Chewbacca, ¿no? Ajá, no es un Chewbacca, él quiere un Jedi con movimiento de acción y sablecito láser Chas. que se le prenda. Entonces es un cuento hermoso porque te habla precisamente de esta relación cultural, de estar a su manera, de estar en una encrucijada cultural como muchas veces lo puede estar el mexicano, ¿no? Entonces Claro. también es un cuento hermoso por cómo él va poco a poco revalorando eso, ese poder, eso que tiene su madre en contraposición a la cultura norteamericana donde él está creciendo preponderante, ¿no? Entonces, El Sol de Papel, si ustedes y los que nos están escuchando tienen oportunidad de leerlo, um, creo que también es una clave probablemente para donde van los géneros especulativos, ¿no? O sea, ya se están volviendo las barreras culturales y literarias tan diluidas entre los géneros que realmente en el futuro uno va a poder, y yo creo que ya en el presente uno puede, o sea, no debe haber preocupaciones. Haz lo que quieras con tu imaginación, la imaginación razonada de la que hablaba Borges, y ya después los críticos se van a pelear a ver dónde lo acomodan, si le llaman weird fiction, si le llaman realismo mágico, ciencia ficción, new wave, lo que sea, porque al final de cuentas ya siento yo que vamos hacia eso, ¿no? Hacia la ruptura de géneros, la imaginación total y también espero que culturalmente también haya esa abertura, ¿no? De podernos nutrir de todas las culturas y de todos los aspectos de la humanidad. Exacto, eso que dices está bien interesante.
La vez pasada estuvimos aquí con Eduardo Martgeren, em, nos habló de la literatura fantástica, ¿no? Y cómo, bueno, eso derivó en el tema de la imaginación, ¿no? Y en cómo también es bien liberador, ¿no? El poder ejercer la imaginación sin estar constreñido por las fronteras, teóricas de lo que son ciertos géneros. Sí, Em, y eso está bien padre, la verdad. Yo no sé, no creo, tú me dirás si estás de acuerdo, que ahorita en México haya realmente algo así como una ciencia ficción pura. Pues, o sea, hay a quien le gusta la ciencia ficción dura, etcétera, pero creo que la mayoría está más bien en este tránsito entre géneros, ¿no? Por eso, no me acuerdo, creo que Sanchis, ¿no? Que habla de Sanchis, que habla del weird latinoamericano, ¿no? Más que de la ciencia ficción en Latinoamérica, como de una especie de auge del weird. sí, siento que estoy de acuerdo. Lo que está haciendo el auge ahorita es el weird, que es una combinación de ciencia ficción, fantasía, otros géneros pulp como western, policíaco, etcétera, etcétera. Pero es bien curioso, ya nos vamos a poner aquí más filosóficos. A lo mejor la literatura y la humanidad va avanzando, pero en espirales, porque siempre vamos repitiendo las cosas. Porque Como para decía mí, Vico, porque le llamamos Vico tenía weird, razón. le llamamos new weird, porque ya hubo un weird. Sí, O sea, si al uno, principio, la ciencia sí, al ficción. principio, si te vas a leer a los autores originales, o sea, si te lees a Hoffman, a Edgar Allan Poe, a la misma Mary Shelley, pues eso es weird. No había una distinción así tan clara entre fantasía y ciencia ficción, porque son personas que vienen de la tradición alquímica y todo eso, donde pues, no había una distinción entre el conocimiento científico y el conocimiento esotérico, ¿no? Entonces es un poquito regresar a esas raíces, si hablamos del New Weird. Sí, claro, claro. Sí, sí, y eso o sea, yo tengo como, digamos, la hipótesis. No, no, si tú, creo que yo te leí a ti algo muy parecido, ¿no? No me acuerdo, a ver, ahorita te digo. Y si me dices, no, yo también pienso eso, a lo mejor es tu hipótesis y me la estoy fusilando y no me acuerdo, ¿no? O sea, pero esta idea de que un poco en Latinoamérica, en México, se produce esta ciencia ficción más heterogénea, que mezcla, ¿no? Que mezcla los géneros, que es más weird que otra cosa, porque cuando empezaron las traducciones, ¿no? Por ejemplo, de la época dorada de la ciencia ficción, pues debe haber sido como por los 50, Sí, ¿no? Que empezaron a traducirse Asimov y Bradbury y demás. Y luego, ya en los 60 las traducciones de la New Wave y tal, fueron un poquito más contemporáneas con sus obras originales, de tal forma que hacia los 60 70 en México convivían, ¿no? En armonía, ¿no? Con diferentes tipos de ciencia ficción que realmente corresponden a diferentes etapas de las tradiciones de la ciencia ficción anglosajona, sí, ¿no? aquí nos llegó de Aquí nos todo y llegó de todo. todo al mismo tiempo, más o menos, entonces se Sí, fue, siento, formando como este gusto más mezclado, ¿no? Siento yo que sí. es Aparte de que también menos hay diferenciado. autores, por ejemplo, un autor que ha tenido mucho calado aquí en México es Philip K. Dick. No, Claro. no, no lo podemos negar, ¿no? Y Philip K. Dick es bien particular porque Philip K. Dick es un escritor que ya estaba triunfando en la Edad de Oro y cuando se cambia a la New Wave, él no tuvo ningún problema, él ya estaba escribiendo con New Wave, o sea, no Sí, ni lo hubo como sintió, un ¿no? Ni problema, sintió el cambio. ajá, ni lo sintió, ¿no? Él solo tuvo que seguir haciendo lo mismo, ¿no? Entonces muchas veces esas distinciones son muy, muy arbitrarias. Ahorita estaba pensando y quizás sea un poquito regresamos a lo anterior, pero no quisiera no mencionarlo, también como para dejar algunos ejemplos de obras de ciencia ficción latinoamericana o cercanas a este género. Una novela recomendable, ni siquiera está terminada, pero puede hablar mucho de este fenómeno. Querens, se llama Querens de Pedro Castera. Es una novela que trata sobre mesmerismo. El Mm, mesmerismo en su momento fue considerado una ciencia
ya no lo es. Entonces, esta obra, ¿dónde queda? O sea, nos queda en la ciencia ficción, nos queda en el New Weird, nos queda en la fantasía, o sea, sería bastante difícil de clasificar, ¿no? Es una obra que trata sobre una mujer que no tiene voluntad. La única manera de que ella tenga voluntad es cuando la mesmerizan. Si no la mesmerizan, ella es como simplemente abúlica, no hace nada. Pero por medio de mesmerismo ya la pueden dotar de una voluntad y por ahí hay un rollo también como romanticón de que quieren hacer que ame a alguien, o sea, la quieren mesmerizar para poderla dotar de la capacidad para amar a una persona, ¿no? Que es una historia muy parecida también a otra novela más o menos contemporánea de Amado Nervo, porque Amado Nervo es una de las grandes figuras de la ciencia ficción mexicana, aunque lo tenemos como un poeta, o sea, en la escuela te enseñan que es un poeta, pero es un gran escritor de ciencia ficción también, y él tiene El Donador de Almas, que también por ahí es una historia más cercana a lo mesmérico, a lo fantasioso, pero de lo que comentábamos, ¿no? Las líneas entre los géneros ya en su origen y ahora en la actualidad se han diluido por ahí bastante. Órale, el de Nervo, de él sí tenía noticia, no lo he leído, pero sí tenía noticia de este cuento. Pero este otro que mencionas de Castera, no, es y me imagino es de principios de siglo XX o de cuál. 19, oh, Principios del siglo XX, Pedro Castera. Wow. Bueno, y no está terminada la novela, o sea, No, no está terminada. pero la rescataron y la Sí, publicaron. está rescatada por ahí. Yo la tengo. Si la quieren, yo la tengo en digital. Se las Ajá. puedo pasar, Sí, pero sí. no está terminada. Wow, 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 está interesantísimo eso. Así Bien, que bien. Pedro Castera fue un escritor del romanticismo mexicano súper importante. Que eso también lo podemos ver con otros escritores. O sea, vamos a tener muchos escritores conocidos por una faceta, pero su faceta de ciencia ficción la ocultamos un poquito más. Huidobro, el gran poeta, no recuerdo de qué Pleno. país es, chileno. chileno, Huidobro, o sea, lo tenemos como un poetazo, lo es, pero también escribió una utopía. Huidobro tiene La Próxima, que es una utopía, y eso va a pasar con muchos escritores latinoamericanos. Vamos a conocer un aspecto de su escritura y otro no. Mexicanos en el espacio, sigo sin recordar el nombre de su Olvera, autor. Carlos Olvera. Carlos Olvera, claro. Él era un escritor de la onda. Mm, Y resulta que muchos escritores de la onda, como Hugo Iriarty, también tienen sus novelas de Hugo Iriarty, y hay otro por ahí de la generación de la onda que tiene su... Parménides. No, no, Parménides, no, ¿no? Ah, no, de Parménides no conozco nada que haya tenido ciencia ficción, pero es Hugo Iriarty y en algo. cuanto que lo veamos la videollamada me voy a acordar del otro. Sí. Porque siempre pasa eso, pero es eso, también la generación de la onda tuvo ese acercamiento a la ciencia ficción. Eh, Yo sabía que José Agustín justamente tuvo por, un cuento de ciencia ficción por ahí, pero justamente por las fechas, muchos de ellos acabaron publicando ciencia ficción en la revista Crononauta de Jorodowski. Por ahí nos podemos Wow. encontrar a varios escritores de la onda. también Tomás Mojarro, ¿no? Tiene por ahí una novelita, Trasterra. Ay, Trasterra, que es algo raro. Sí, Tomás ay, no me Mojarro. la sabía, lo voy a tener El Sí, que... sí. valedor Tomás Mojarro. Ujú. Está bien difícil de conseguir. Tenemos un video sobre eso en el canal. Es una novela, parece postapocalíptica, además de una calidad literaria impresionante, impresionante, difícil de leer. Recuerda cosas como de los mitos mesoamericanos de Que recuerda migración. cosas de, sí, 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 O sea, bien como, interesante. Luego, a ver si te la puedo o sea, pasar. como una novela weird, ¿no? Un poco, Sí, o ¿Cómo sea, se llama? Porque yo tengo una que es La leyenda de Trasterra. los soles. No, No, se entonces llama no es la... Trasterra. 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 La voy a checar. Es eso, uno, entre más le rasca, más van saliendo. Por ese lado, el fenómeno me parece increíble. Y luego Tomás Mojarro, que además era como filósofo marxista así súper radical, me sorprendió que tuviese una novela como sí. de ese estilo, ¿no? Ah, Yo tengo una novela que Ojo. rescaté, la tengo en físico, siempre digo que la voy a digitalizar Y y no nunca más lo no. hago, y nomás no lo hago, que se llama, es de un escritor de novela de la Revolución. Es un escritor de novela de la Revolución, Félix Palavicini, se llama él. De hecho, él Ah, anduvo en la bola. sí. ¿Lo ubicas? Es que él creo que fue como ingeniero de algo, o sea, porque hay como varias casas, calles y cosas así con su Sí, nombre.
de los... Hay calles que se llaman Palavicini, yo también me encontré una calle que se llama Palavicini. No, pero en particular Félix Palavicini. Sí, Félix O Palavicini. sea, Sí, por sobre, él. sobre él, ajá, Sí, ajá. por él, ajá. Sí, yo también me encontré una calle acá en Guadalajara que es Félix Palavicini. Y yo, ay, mira qué buena onda. Sí. Ah, la novela se llama, con exclamación, se llama Castigo. Y es una ucronía de que fue publicada en 1924, de años después de la Revolución. Y es una ucronía que plantea qué hubiera pasado si en México se convertía en los estados soviéticos mexicanos. Entonces está bastante interesante. Sí, yo también hice la misma Wow. expresión cuando me enteré de ella, fue en plan de, wow, eso ¿Y es lo tengo que... antisocialista o prosocialista? Por lo que he leído es antisocialista. Claro, ok. Tenía que, que ya es Ah, tema aparte, pues también nos vamos a encontrar a autores que dependiendo de su visión política van a decir que algo es una utopía o que algo es una distopía, ¿no? Como en el caso de este de Palavicini, que te va a plantear una distopía soviética mexicana con gulags mexicanos y toda la onda. wow, suena Y súper bueno, interesante. hablando también de escritores mexicanos, ya que me solté un poquito, tenemos escritores también que se van a ver adelantado a las grandes propuestas de los escritores de otros países. Ya comentamos Eugenia lo lees y es un mundo feliz antes de un mundo feliz. Oye, Y aquí en México, ¿tú qué piensas sobre Eugenia en el sentido de que, o sea, para su autor es una utopía, ¿no? Porque para mí es una distopía, pues. para mí, O sea, pero de es pronto que no entiendo qué es lo que está tratando de decir él, es un poco o sea, para él esto es deseable, ¿no? Es un poco lo que entiendo. pues es que es el problema de entre autor de X siglo y lector ya del siglo XX, o sea, él te plantea la eugenesia como la cosa más maravillosa y utópica del mundo, ¿no? Y uno lo está leyendo y uno, señor, por favor, tranquilícese. Claro, claro, claro. Sí, o sea, uno lo lee y para uno es una lectura distópica horrible. Creo que ni siquiera los críticos se ponen de acuerdo. Dicen que hacia el final de la novela ya como que el autor duda y dice, Ay, no, sí me ay, estoy ¿saben pasando un qué? poco. Ajá, esto no está tan chido, pero sí está la discusión de Eugenia que es, ¿no? O sea, es utopía, distopía. Ahora sí que depende de los lentes con los que uno lo lea, ¿no? Y hay otra obra que quería mencionar ay, siempre se me olvida su nombre, pero se llama El Referee Cuenta 9. El Ajá. Referee Cuenta 9 es igualmente, bueno, en su momento fue un pronóstico, literatura de aproximación, ¿no? Para nosotros ya es una ucronía, el Referee Cuenta 9. Y el Referee Cuenta 9 lo que nos plantea es qué hubiera pasado en México si los nazis ganan la Segunda Guerra Mundial, Wow. Se que nos da también lástima. es un adelanto a El El hombre en hombre el del castillo. castillo Ujú. de Philip K. Dick. Se le adelanta por varios años y eso se puede encontrar digital para quienes nos estén viendo de manera relativamente sencilla y también es bien interesante leer el Referee Cuenta 9, ¿no? Porque te presenta los campos de concentración en México y te hace una crítica social increíble. Hay cuestiones como que a los pueblos indígenas mexicanos los mandan a los campos de concentración y un indígena le dice a uno de los protagonistas, esto no es nada para nosotros. Nosotros ya estábamos acostumbrados a vivir así. O sea, estas condiciones jodidas que nos están poniendo los nazis son las mismas condiciones jodidas en las que nos tenía el gobierno mexicano, ¿no? Entonces, los mejores para sobrevivir en los campos de concentración dentro de la novela son los pueblos originarios mexicanos, porque ellos siempre se han enfrentado a esa vida dura, ¿no? O te hace reflexiones sociales como quiénes serían los primeros en entregarse a los nazis cuando llegan aquí a México, pues el sistema político mexicano, ¿no? Es el primero que les dice sí a lo que quieras, ¿no? Y- Y quiénes van a formar la resistencia contra los nazis, pues los mismos gente jodida que estuvo luchando jodida durante la revolución, ¿no? O sea, puro ex revolucionario que
que no se le cumplieron las promesas en la revolución y nuevamente tiene que tomar las armas frente a los nazis que les llegan a imponer un totalitarismo diferente al totalitarismo que ya estaban viviendo, ¿no? Entonces, también es una novela bien, bien interesante, justamente que hace lo que mencionábamos, ¿no? Retomar lo mexicano, la situación mexicana y eh, dártela, expresártela de una manera diferente, ¿no? Entonces, por ahí también queda la recomendación del Refer y cuenta hasta 9 sobre ciencia ficción por ahí mexicana. Suena bien interesante esa, ¿eh? Sí, esa se antoja mucho. Ahorita tenemos un poquito más de 5 minutos. Entonces, si quieres, para ir cerrando, quería por lo menos que platicáramos un poquito de tu libro, cómo jugar póker contra telépatas. ¿Sí, verdad? Eh, Correcto, sí, sí. porque es que luego, sí. Em, un libro de cuentos, ¿no? Que ya salió, ya tienes ejemplares, ya lo puede uno adquirir. ¿Cómo está la cosa? Cuéntanos. Eh, yo todavía no tengo ejemplares en el momento que estamos charlando, pero ya próximamente yo voy a tener ejemplares, por ahí me pueden encontrar en redes sociales. El libro es editado por Ediciones Periféricas. Ajá. Va a estar en la FIL, el libro se va a poder encontrar en la FIL. Y pues bueno, es un libro precisamente de lo que hablamos. Es un libro más cercano al weird fiction. Toma la ciencia ficción únicamente como pretexto para presentar historias más cercanas a otros géneros, como puede ser la fantasía, el horror, por ahí hay cuentitos más cercanos al horror o incluso a lo policíaco. Y la premisa, los cuentos son crónicos porque modifico la historia a partir de que resulta que en la Segunda Guerra Mundial los nazis fueron derrotados por niños rusos telépatas. Por ahí hay unos niños en Stalingrado, hay por ahí unos niños que ya si lo leen se enterarán cómo obtienen sus poderes, pero hay unos niños telépatas que durante el sitio de Stalingrado le dan en la madre a los rusos, ¿no? Entonces, a partir de eso, las historias van siempre sobre telépatas en diferentes escenarios alterados ya de la historia, ¿no? Por ahí, telépatas en una Cuba que nunca tuvo una revolución cubana, porque los telépatas gringos evitaron la revolución cubana, o por ahí historias donde hay prisioneros de guerra, pero los prisioneros de guerra es de que les robaron la mente en Ucrania, entonces los prisioneros de guerra ucranianos les tienen que devolver la mente por ahí. Entonces una serie de historias que siempre van girando en cuanto a lo mental, lo psicológico y con diferentes géneros. Por ahí sí les late para que lo consiga quien nos estén viendo. Yo leí uno porque el que está en la antología del coleccionador está en el libro también, ¿no? ¿O me Sí, equivoco? Ah, bueno, no sé si ya lo sepa tu audiencia ah, que compartimos espacios en un taller de ciencia ficción que se llama El Colisionador, el gran que coleccionador de publicó por ahí textos su divulgativos. antología. Y sí, efectivamente, uno de El los primer textos cuento. Ajá. el primer cuento también se incluye en mi libro. Yo nomás quería decir que yo es el que leí, porque no conozco el libro, porque todavía no tienes ejemplares, ¿no? Entonces, Sí, no ha salido. no lo he leído, pero leí ese cuento y me gustó bastante pues sí, eso que mencionas, ¿no? En ese caso eran unos contra, un telépata de la contrainsurgencia, ¿no? Financiada por Estados Unidos me parece, Centroamérica, ¿no? Sí, ahí Y agarré ese, lo de las guerrillas muy centroamericanas. buen cuento, me encanta así como la mezcla de los ambientes y de los géneros, está muy chido. La verdad, Pero sí hablando de géneros y de cómo Ajá, se realiza la ciencia ficción, ese cuento en particular es El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad. No sé si ubiquen esa novela que claro, también claro, fue ajá. adaptada en película como Apocalipsis Apocalypse Now. Now. Ujú. Ajá, me la robé y le metí un teléfono. Es chido. Así de misteriosos son los caminos de la De la literatura, ¿no? creación, ¿no? Ay, ¿cómo es tu Ajá, de la proceso? creación. Creo que es lo bonito de la literatura, ¿no? Oh, mira, El qué corazón de bonita las edición. tinieblas. Sí. Es uno de mis libros favoritos, me gusta mucho El corazón de las tinieblas y es un libro 100% realista. Sí, Sí, Creo que a final de cuentas es lo bonito de la literatura, ¿no? Que uno puede nutrirse de todos los géneros y presentar sus creaciones, ¿no?
Sí, que además, bueno, ya como para cerrar, creo que también es importante leer otros géneros, justo por eso, ¿no? Porque Totalmente. hay como otras tradiciones y hay que conocerlas y nutrirse y eso te va a enriquecer como creador de ciencia ficción. Sí, y no solamente literatura, ¿no? O sea, creo que hay No, que leer cine, sí, claro, cómics, todo. historia, sociología, filosofía, se debe de, uno, sería lo ideal, ¿no? Que uno como escritor se nutriera de todo el conocimiento que hay. Efectivamente, efectivamente, pues muchas gracias por estar con nosotros, Krishna. Cuando esté tu libro a la venta, lo vamos a publicar para que estén al pendiente todos nuestra audiencia. ¿Y cómo lo pueden adquirir? Y cómo lo pueden adquirir, también les vamos a indicar cómo y en dónde. ¿Nos quieres dar tus redes para que te sigan? Pues únicamente estoy por ahí en Facebook, me encuentran como Krishna Sánchez. Ok, ahí está en Sin I, Facebook. Krishna sin I. Krishna Sini, muy importante. Ujú. Y Y con nosotros, K, perdón. sí, también, nosotros estamos como Grifo Editorial en Facebook, en X, en YouTube, en TikTok, en Instagram bueno, también en Spotify, si ¿Tenemos quieren. TikTok? Sí, también. Wow. En Spotify también estamos como limítrofe. Muchas gracias por escucharnos. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima.